Hola, yo soy Génesis Damaris Peña y esto es Un Propósito Inquebrantable. Es para mí un honor nuevamente estar con ustedes a través de este medio, a través de este podcast, que sé que está siendo de bendición para muchas vidas. Estamos ya en nuestro tercer episodio y creo que va a ser igual de especial que los dos anteriores. Te recordamos que si eres nuevo en el canal o estás viendo este canal por primera vez, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. También déjanos un like y un comentario para así hacer crecer esta linda comunidad que estamos formando a través de este podcast, Un Propósito Inquebrantable. Hoy nos encontramos y vamos a estar conversando, a tener una conversación bien interesante. Creo que de aquí van a salir muchas cosas y quizás vas a tener la respuesta a otras que te habías preguntado durante algún tiempo. Nosotros a veces tenemos muchas preguntas y en estos días escuchaba algo que me pareció muy interesante y quiero compartirlo con ustedes, y es que debemos fijarnos en los pequeños detalles porque allí hay respuesta. Entonces yo creo que quizás Dios hoy puede traer respuesta a tu vida a través de este podcast, Un Propósito Inquebrantable. Hoy vamos a estar conversando con alguien muy especial para nuestra familia, para mi familia especialmente, y amigo de la casa. Te recordamos que estamos y llegamos a ustedes a través del Ministerios Casa de Autoridad para las Naciones, y puedes seguirnos en Instagram como @ministerioscda. También puedes seguirme a través de mi Instagram personal, @GenesisDamarisP. Y como les comentaba, hoy estamos y tenemos un invitado muy especial. Se trata del pastor Ricardo Bravo. El pastor Ricardo Bravo no solamente es pastor, él también es abogado especialista en Derecho Penal Internacional y Derecho Penal. También es especialista en Derecho Internacional Humanitario y tiene un componente docente. Él además estuvo como fiscal del Ministerio Público y salió jubilado con más de 23 años en la administración pública acá en Venezuela. También el pastor Ricardo ahorita se desempeña como profesor universitario, es pastor del Ministerio CIMA, que se trata de la Colmena de Integración ABA, junto a su esposa, es esposo de la profeta y pastora Carolina de Bravo, y es padre de 7 hijos varones y abuelo de 2 nietos. Bienvenido, pastor Ricardo. Ese no currículum. se asuste, no se asuste. De 7 varones, bueno, 7 bendiciones, 7 grandes bendiciones. Bueno, para mí es un verdadero honor y un verdadero placer estar en esta noche, un día como hoy, 7 de septiembre, en este podcast. Gracias de corazón, licenciada Génesis, por la invitación. Amén. Gracias a la Casa de Autoridad. Esta casa también, bueno, es nuestra casa porque tenemos un gran encuentro con esta familia y creemos que va a ser de gran bendición y de gran va a llegar a mucha gente que está esperando respuesta, porque a veces preguntan cómo puedes ser pastor y cómo puedes trabajar también en lo secular. Sí, señor. Y eso es algo de lo que vamos a estar conversando hoy, porque esa es la pregunta que mucha gente se hace. O sea, mucha gente nos ve y por ejemplo, me ve a mí haciendo este tipo de trabajo. Ya casi soy licenciada en comunicación social, usted es abogado, pero la gente siempre tiene esa preguntita, y es que, ay, tú sirves en tu iglesia, o no le dirán de esa manera servir, o sea, dice, tú haces tal cosa en tu iglesia, mira, tú cantas, tú haces esto, tú haces lo otro, y además estás estudiando esto, además quizás podría tener un programa de radio o podría hacer algo como esto que estamos haciendo, ¿no? Claro. Y siempre tienen esa pregunta de cómo alguien cristiano puede desenvolverse también a nivel profesional, porque casi siempre se ha dado ese fenómeno de que
la gente cristiana es gente pobrecita, por llamarlo así. O sea, siempre ha existido esa particularidad, ¿verdad? Que la gente siempre los menosprecia aquí a los hijos de Dios por ese lado. Pero qué bueno es que personas como usted, ¿verdad?, se levanten para hacer representar a Dios en lugares donde quizás otros no están. Y quisiera comenzar esta conversación porque no es solamente una cosa como de un cuestionario, como mucha gente cree que es, no, o sea, es una conversación donde usted nos edifica a nosotros como comunidad y también quizás lo que yo a usted le esté preguntando hoy pueda ministrar su vida, ¿no? Y lo primero que tengo para preguntar, pastor, es cómo usted asocia la abogacía con el reino de Dios, sabiendo que el reino de Dios está regido por justicia. Dice la palabra en el libro de Salmos que cetro de justicia es el cetro de su reino. O sea, el reino no se rige por más nada, sino por justicia. Y tenemos leyes aún dentro de ese reino. Tenemos el poder también para nosotros legislar. Y además hay algo particular que dice la palabra, es que Jesús es nuestro abogado. Entonces, ¿cómo usted asocia su profesión como abogado con el reino de Dios? Bueno, mira, esa es una palabra tremenda, ¿no? Porque indudablemente en el libro de Pedro, específicamente, bueno, también gracias al Eterno por la oportunidad que nos da, al Espíritu Santo de Dios, los bendigo, todos los que están escuchando a través de este canal maravilloso, suscríbete y escucha esta palabra que hoy estamos hablando y lo que te vamos a conversar hoy que sé que te va a edificar. Hay muchas preguntas que a veces nos hacemos. ¿Será que yo puedo ir más allá? A veces nos limitamos. ¿Sabes que antes de contestarte esa palabra, antes de contestarte lo que me estás preguntando, escuchaba una canción, una adoración maravillosa que decía que el Señor nos quiere entregar el cielo, la tierra, las estrellas, o sea, todas las cosas, pero que a veces nosotros con nuestra mente limitada, nosotros decimos, bueno, ¿qué voy a hacer yo con la tierra? ¿Qué voy a hacer yo con la luna, el sol, las estrellas, la playa, etcétera? Dios es un Dios integral. El Dios que yo conozco y el que predicamos en la iglesia es un Dios que me dice a mí, somos llamados reyes y sacerdotes. La palabra de Dios quiere decir reyes. ¿Qué es un rey? Un rey es un proveedor, alguien que debe proveer a tu casa, debe proveer a la gente necesitada. Y sacerdote, por supuesto, un pastor del evangelio, dependiendo indudablemente donde Dios te haya llamado, como apóstol, como pastor, como evangelista, como maestro. Sin embargo, todos debemos ser maestros. Así Porque es. también más adelante, una de las preguntas que yo sé que surge muchas veces es cómo asocio yo lo que te acaba de decir, mi profesión de abogado como pastor. O sea, que cómo influye. Indudablemente yo creo que es importantísima. De hecho, en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, el Señor nos dice, ¿qué pide Dios de nosotros? Es decir, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? Uno, amar a Dios sobre todas las cosas, postrarnos ante la presencia de Dios, ser misericordioso y hacer justicia. Y en toda la palabra, generalmente el Señor nos indica, como abogado, como hijo de Dios, nos indica que tenemos que hacer juicio, justicia y equidad. Es decir, que ser abogado y ser pastor, por supuesto, es mayor compromiso. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ser justos. Sabemos que nuestro abogado es Jesucristo ante el Padre, el que constantemente nos defiende. Sin embargo, Dios permite que también sus hijos podamos involucrarnos en los diferentes medios de trabajo, en los diferentes organismos, en los diferentes lugares. ¿Para qué? Para que podamos impartir la justicia de Dios a través de ser nosotros luz en medio de las tinieblas. Exactamente. Y es algo importante porque usted habla de justicia. Y creo que cuando una persona, como usted, pues en su profesión, es abogado, ¿no? Entonces, tiene una doble tarea, por así decirlo, porque debe ejercer justicia no solamente en su trabajo. O sea, porque yo pienso que nosotros debemos ser no solamente luz para los de afuera, sino también para los de adentro. Entonces, ejercer justicia en todas las áreas, o sea, ejercer justicia en la congregación, ejercer justicia con sus hijos, ejercer justicia en el hogar, pero también ejercer justicia en el ámbito donde usted está trabajando. Y me parece muy importante esa palabra que usted habla de equidad y de juicio, porque actualmente hay un tema, por así decirlo, con la equidad. O sea, hablamos de una equidad de una manera muy superficial. Es como que yo tengo que ser igual que tú. Y ok, vamos delante de Dios y para Dios
como dicen por ahí, todos somos iguales. Pero esa equidad, ¿cómo usted la define? O sea, ¿de qué manera puede ver usted la equidad en su vida diaria y sobre todo en la iglesia, o sea, en el reino de Dios? Claro, ese es un tema bien profundo, ¿no? Sí, Indudablemente, señor. porque de hecho cuando hablamos de justicia, es que debe impartirse la justicia, por supuesto, el que tenga la razón, hay que dársela específicamente. Juicio, no es lo mismo juicio, a veces uno dice, es lo mismo juicio que justicia, no es lo mismo. El juicio, indudablemente, que es el que, por ejemplo, en un tribunal, un juez de juicio, en una audiencia, dicta unas determinadas leyes o determinadas procedimientos en contra de una persona o no que cometió, entre comillas, un delito, puede ser, ¿no? Y si es el Señor, que es el juzgador, también, ahorita abogado, y después se convertirá en jugador, también él juzga. Entonces, él tiene el poder de juzgar. De hecho, mucha gente me han preguntado que, por ejemplo, cuando en la palabra de Dios hablamos del caso de la mujer adúltera, entonces el Señor estaba escribiendo en la tierra. ¿Y qué estaba escribiendo Dios en la tierra? Estaba escribiendo que Él estaba por encima de la tierra y que el único que tenía facultad para juzgar es Él, porque Él es nuestro juez por excelencia, ¿verdad? Exactamente. Y la equidad, indudablemente cuando dice equidad, por supuesto, si yo hablo de justicia, si yo hablo de que tengo que hacer justicia en determinados lugares, en la iglesia, en la casa, la equidad tiene que ser que cada quien le debe corresponder conforme a como esa persona ha actuado también. Porque no es solamente, bueno, como tú le diste a alguien algo, tú me tienes que dármelo a mí, perfecto, pero te ganaste también ese premio, porque también tenemos que esforzarnos para nosotros ganarnos un premio. Eso es como un premio también. La equidad, por supuesto, te dirá, bueno, pero debería ser algo concreto. Sí, pero el tema es que mucha gente a veces no hace nada, ni para el reino, ni para lo secular, y muchas veces quieren que tú le des igual que el otro hermano. Exacto. Ese hermano es más próspero que este. ¿Por qué? No entiendo. Porque este hermano está comprometido, porque este hermano es proveedor, porque este hermano ayuda a su familia, porque este hermano honra a sus padres. Exactamente. Es algo bastante interesante porque creo que nosotros a veces tomamos las cosas muy superficiales. O sea, decimos como que, sí, Señor, tu reino se rige por la justicia. Entonces hablamos de justicia, justicia, justicia. La justicia divina, ok, pero ¿de qué manera está esa justicia en tu vida? Porque al final nosotros tenemos que actuar desde esa equidad. O sea, si yo me comprometo con Dios, Dios se compromete conmigo. Amén. Porque como dice la palabra, o sea, yo honro a los que me honran. Así es. Y si tú no te comprometes con Dios, oye, lamentablemente no vas a poder obtener los mismos beneficios que quizás otro lo obtiene, ¿no? Así es. Entonces, para continuar acá con esta conversación, sabiendo que usted, una pregunta especial, o sea, ¿cuántos años tiene usted en esto de conocer a Dios? O sea, ¿cuánto tiempo? Bueno, mira, ya aproximadamente, por supuesto, la palabra de Dios dice en el libro de Jeremías, capítulo 1, que antes de estar yo en el vientre de mi madre, ya Dios me conoció, ya Dios me santificó y me aprobó. Claro. Quiero decirle esto porque muchas veces estamos esperando que nos apruebe el hombre. Sí, señor. Cuando digo hombre o mujer, que nos apruebe el gobernante, la autoridad, no. Ya Dios te aprobó y me aprobó para cosas Así buenas. es. Cuando Dios nos creó para cosas buenas. Tenemos ya, por supuesto, conocemos al Señor, pero del 2004 para acá, indudablemente nos afianzamos, vamos a decirlo así, más en el Evangelio, recibimos el pastorado y hemos estado trabajando. El Señor nos ha llamado a ayudar al pobre, como Él siempre nos dice, al necesitado, porque muchas veces definimos pobre como una persona, bueno, pobre porque eres pobre, no. Porque le falta algo porque es una persona que tiene económico. necesidad, Exacto. una persona que de repente no tiene cómo resolver su situación. Por eso dice, ayuda al necesitado. ¿Qué es el necesitado? Muchas veces somos nosotros mismos los necesitados. Sí, señor. Pues necesitamos algo, bueno, y el hermano que te pueda ayudar, debemos hacerlo de corazón. Como dice, hacer las cosas de corazón, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios primeramente. Entonces ya tiene usted 18 años en el Señor. O sea, Sí. lo saco por 18 Claro. porque mi hermano nació en el 2004. Perfecto. Entonces ahorita él tiene 18 años, 18 años ya en Cristo, ¿no? Amén. Entonces conociendo esa trayectoria, ¿verdad? Porque ha sido una trayectoria, 18 años no son cualquier cosa. O sea, quizás ha habido momentos bajos, momentos altos, como parte del camino del héroe, así lo llama la gente, ¿no? Entonces, sabiendo eso, pastor, ¿cómo usted define ese caminar? O sea, ¿cómo define estos años que usted ha recorrido en Dios? Bueno, mira, yo tengo que decirle, como dice la adoración,
el gozo del Señor es mi fortaleza. No es fácil, no es fácil. Tú sabes que cambiar es una estructura completa. Primero, si de repente hacías cosas, de repente la persona no tenía ese deseo de ayudar a la gente, entonces de repente tienes un deseo de ayudar, tienes un deseo de cambiar, un deseo de a veces de forzar la barrera para que todas las cosas cambien, que Claro. no es algo sencillo, porque uno, por ejemplo, está ministrando, a veces le está predicando a la gente, uno a veces dice, Dios mío, pero la gente no quiere entender, la gente quiere seguir igual en su misma conducta y mira cómo están y te preguntan, ¿por qué sigo con esta pobreza, con esta situación? Bueno, porque no has cambiado tu actitud. La actitud de nosotros ante el momento, ante las cosas que nos ocurren, agarrado de Dios, porque es que agarrado de Dios. La gente a veces no entiende cuando dice, no, yo tengo fuerza para resistir al diablo. No, al diablo se resiste pero agarrado de Cristo, del Exacto, Señor. Entonces, total. cuando nosotros nos agarramos de Dios, nosotros podemos ser fortalecidos. No es que no pasamos esa tormenta. En estos días estaba precisamente meditando en eso y recordaba que el Señor estaba acostado muy placenteramente en una barca en medio del mar de Galilea. Y ahí estaban los apóstoles. Y de pronto vino una gran tormenta, que estremeció el barco. A veces hay tormentas en tu vida y en mi vida. Y durante este caminar, que dijo, bueno, hasta aquí llegamos. Creo que nos vamos a morir. Creo que aquí no hay alternativa. Yo creo que mejor me retiro. Yo creo que recojo mi maleta y me voy. Tiro la toalla. Y entonces es cuando Dios llega un momento que tú dices, me rindo ante Dios. Porque cuando tú te rindes ante Dios, el Señor estaba acostado, muy tranquilo. Y los apóstoles estaban desesperados. No sabes que vamos a morir en esta tormenta. Mira esto, esta cuestión. ¿Por qué el Señor estaba tan tranquilo? Estaba descansando en el Señor. Y yo le dije, Señor, ayúdame a descansar en ti. Cuando aprendemos a descansar, dice que el profeta Elías era un hombre de pasiones. Era un hombre con mucho carácter, era un hombre, pero estaba muy preocupado, porque a veces nos preocupamos, nos angustiamos, las deudas, los compromisos. Como pastor, ahora de repente, ¿cómo hago ahora para ayudar a mi familia? ¿Cómo hago yo para proveer, para pagar el colegio? Nuestro proveedor, en lo mucho y en lo poco, Jesucristo. Amén. Y es el que nos ha sustentado durante este tiempo, y sé, en el nombre de Cristo, que nos seguirá sustentando cada día más. Y creo que estamos en el tiempo donde los hijos de Dios debemos gobernar en lo espiritual y en lo secular. Es decir, que tenemos que ser nosotros como el virus. ¿Qué significa ese virus? Mira, ¿cómo es esto? Bueno, nosotros tenemos que ser inyectados en lugares estratégicos. ¿Para qué? Para poder llevar la palabra de Dios y para poder desde adentro transformar la estructura, estableciendo el gobierno del Dios eterno. Porque si todos nos alejamos porque nos da miedo, porque es que yo soy pastor y de repente me voy a echar a perder, o soy evangelista y después me voy a echar a perder. No. Si usted piensa así, usted no tiene identidad. Y la identidad de nosotros debe ser Cristo. Usted puede estar en la escuela, en la universidad, usted puede estar en su casa, en su hogar, en la iglesia, donde usted esté. Lo importante es mantener la identidad en Jesucristo. Así es. Y bueno, partiendo de eso que usted dice, tener identidad, es bien tremendo porque usted me comentaba hace un rato que tenía 23 años ejerciendo la abogacía. Ha estado en cargos importantes, también trabajando en la administración pública del país. Entonces, ahorita tiene una nueva faceta porque ya recibió esa jubilación, ¿verdad? Ya como que ya se cortó ese tiempito ahí en esa área. Pero ahora tiene una nueva oportunidad para ejercerlo desde otra parte, o sea, desde otro ámbito, por así decirlo. Entonces me gusta mucho eso que usted decía ahorita acerca de la identidad que nosotros debemos tener. Porque si bien somos personas humanas, o sea, todos somos humanos, tú no eres como que, no, es que yo me comporto bien y puedo sujetar mis pasiones en la iglesia porque ahí está la presencia de Dios. Pero en realidad la presencia de Dios está con nosotros en todo lugar. Claro. Y si no hemos entendido eso, entonces no hemos entendido absolutamente nada. Ahora que usted se desempeña, como lo dijimos al principio, como profesor universitario, y sabiendo además que usted es un hombre de nación, porque usted es un hombre de nación. Amén. Usted recorre, me da risa, porque mi mamá cada vez que llama, muy amiga de mi mamá, su esposa, Amén, y le dice, Carolina, ¿dónde estás? Y entonces dice ella, no, estoy por no sé dónde, estoy por Apure, estoy por Valencia, estoy por Maracay, estoy por Mérida, estoy por tal y no sé qué.
Entonces eso ya los constituye Claro. un matrimonio de nación. Amén. Pero sabiendo que ustedes son ese matrimonio de nación, que específicamente usted, una persona de nación, para decirlo así, un ministro de nación, y conociendo que usted además en este momento de su vida está ejerciendo su papel como profesor universitario, ¿cómo puede ver usted desde ese salón de clase donde usted da clases a sus alumnos, el país? O sea, ¿cómo usted percibe Venezuela desde esa área que quizás muchos la ven como insignificante, pero que al final de allí parte todo? Así es. ¿Cómo la ve? Así es, indudablemente, yo creo que, como decía el libertador de Venezuela, decía Simón Bolívar, decía que un ser sin estudio es un ser incompleto, ¿no? Sí. Y por supuesto, nosotros estamos claros que nuestro libertador se llama Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Y que Dios usa instrumentos para Así es. liberar, como utilizó, por ejemplo, a Moisés para liberar su pueblo que estaba esclavizado en Egipto, ¿no? Entonces, pero es importante el dar clase porque yo creo que un país educado es un país que prospera, un país que es bendecido. Creo que muchos países, vamos a decirlo, de Europa, ellos fundamentalmente lo que más le inyectan en el presupuesto precisamente es la parte educativa. ¿Por qué? Porque tú preparas a la nueva generación. Exactamente. Y con respecto, me decía hace un ratico que tuve, sí, efectivamente 23 años en la administración pública, tengo 51 años, mucha gente dice, bueno, tan joven los jubilaron y mucha gente los jubila en 80 años, 70. Bueno, mire, primeramente Dios lo permitió, salí de hecho como director de criminalística del Ministerio Público. Yo comencé, por supuesto, muy joven, de los 17 años, 18, yo estaba trabajando. Y bueno, dice una persona que cuando hay unos que empiezan con más edad y otros con menos edad, cuando empiezas con menos edad, por supuesto, el lapso del tiempo te permite corto, pues la claro. jubilación. Entonces, sí, tuve como juez en el estado Guárico, después fui fiscal del Ministerio Público en Caracas y bueno, y fiscal nacional, donde tuve la oportunidad de atender a mucha gente con mucha necesidad y aproveché de unificar tanto el pastoral, la parte, vamos a decirlo, ministerial, desde el punto de vista de la iglesia, con la parte del trabajo. Es decir, porque me han preguntado muchas veces, pero ¿cómo es esto que usted es pastor y era fiscal? O sea, ¿cómo usted veía esos dos roles? Yo les explicaba a la gente, y hoy nuevamente aprovecho la coyuntura del momento, y le digo, bueno, Daniel estaba en el gobierno. Sí, señor. Estuvo gobernando, José también estuvo gobernando. Entonces nosotros, por eso que cuando alguien me dice a mí, es que me puedo dañar, por favor, les voy a invitar a que lean, por lo menos Primera de Crónica, capítulo 4, versículos 9 y 10. Ahí tenemos la mejor historia, Jave. Este es una persona que dice la palabra de Dios que significaba dolor, la mamá lo tuvo con dolor, pero él no se quedó con el dolor. No, pero es que como mi papá es pobre, yo también tengo que... No. Usted tiene que avanzar porque el Dios que usted le sirve y yo le sirvo es un Dios que se hizo pobre para que fuéramos ricos. Y Él nos prepara, por eso dice, preparaos, porque grandes cosas tengo para ustedes. Yo necesito prepararme Amén. para representar al Eterno en los lugares donde Él me lleva. Entonces, generalmente, durante ese tiempo, yo trataba, o mejor dicho, hacía todo el esfuerzo para cuando me llegaban las personas, atenderlos con justicia y diciéndole, Señor, oriéntame, como a Salomón, para tomar buenas decisiones en cada caso que tú me asignas. No somos el dueño de la verdad. Un fiscal del Ministerio Público, la gente le dice, bueno, es el acusador. Y nosotros a veces creemos que el acusador es el diablo, ¿no? Entonces, tú eres el que acusa. Pero no tenemos, por supuesto, la verdad verdadera. La verdad verdadera es Cristo, el Señor. Así mismo Sin es. embargo, nosotros tenemos que ponernos en manos del Eterno, del Señor, para poder avanzar en todos los trabajos que Dios nos ha colocado y que Dios nos coloca. ¿Qué estamos haciendo ahora a nivel gerenciando? Bueno, ahorita me toca ejercer ya con mayor experiencia. Ya tengo canas. Cuando entré a trabajar no tenía canas, tenía el pelo negrito, ¿verdad? Era más flaco, ahorita tengo que ponerme a hacer un poquito de dieta. Pero bueno, ya uno tiene las canas y como dice la palabra de Dios, las canas son experiencias. Sí, señor. Entonces hoy día, dando clases, formando. ¿Cómo me involucro yo formando? Bueno, formando oficiales, los futuros oficiales de la Guardia Nacional, con valores de Dios, o sea, gente que nazcan, o sea, que crezcan y que en los lugares donde sean colocados, cuando ya sean profesionales o ya sean oficiales de carrera, ellos también puedan ejercer con justicia, con juicio y equidad. Excelente, pastor.
Entonces hablábamos acerca de ese rol que usted ha tenido como sacerdote de su hogar y usted decía que su elemento más importante ha sido la oración. Amén. Y qué bueno ese consejo para todos esos hombres y sacerdotes que nos ven, pero también para esos jóvenes, ¿verdad? Que se están formando y que pronto o que más adelante tendrán su hogar, se casarán y todo este tipo de cosas. Esa sustancia o ese elemento principal que es la oración. Qué importante para nosotros es la oración. Entonces, pastor, también quería saber, ¿verdad? Partiendo de ese rol que usted tiene como sacerdote y que además no solamente es sacerdote del hogar, sino también del altar del Señor, ¿cuál ha sido su reto más importante como padre y como pastor? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, que a veces nosotros como ser humanos, porque muchas veces las personas piensan que el pastor, bueno, es perfecto, que el pastor no se equivoca, que el pastor no le pasa nada, que no tiene aflicciones, que no tiene problemas, bueno, y a veces te mandan tantos mensajes, a veces tú tienes situaciones difíciles y te mandan mensajes que ores por personas que de pronto tienen una situación difícil también, pero tú estás pasando lo mismo. Y tú tienes que más bien levantar el ánimo, porque imagínate, no le vas a decir a la persona, mira, no voy a orar por ti porque tú me estás pidiendo que ores por finanzas y yo estoy igualito. No, sí. No ores por salud, yo estoy, no. Hay que levantarse, por supuesto, pero en las manos de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas Dios nos va a librar. Así es. A veces dice, hay mucha gente que no sé si le venden la palabra o le dicen, pues, cuando llegues a Cristo, todos los problemas se resolvieron. Gloria a Dios. Mentira. Gloria a Dios. Spoiler. ¿Verdad? Pero Dios dijo clarito, no estás en el cielo, estás en la tierra. En la tierra tendréis aflicciones, pero de todas ellas yo te libraré. Lo importante de todo esto es que en tiempo de aflicción, en tiempo de tribulación, en tiempo de situación, a donde prueba, Dios va con nosotros. Amén. Siempre va a estar Dios con nosotros. Y es lo que nos ha fortalecido para poder avanzar, tanto en lo personal, como en lo familiar, como en lo ministerial. Aparte de que muchas veces tú quieres de repente que tus hijos de una vez sean transformados. Y dice, bueno, o la gente que tú le oras. Hemos orado a personas que de repente están en situaciones de calle y de repente tú lo ves que son transformados y vuelven otra vez a lo mismo. Y entonces digo, Dios mío, pero estaba tan bien y ¿por qué volvió otra vez al alcohol, a las drogas, etcétera? Entonces es cuando Dios nos dice, hijo, usted siembre la palabra, así es. Usted siembre, usted siga orando, porque el que florece, el que hace que florezca lo que usted está haciendo, soy yo, es el Señor. Bueno, pastor, y ya llegando al final de esta entrevista increíble que hemos tenido, y más que una entrevista, creo que ha sido, como dije al principio, una conversación bien interesante, porque hemos nadado en aguas que quizás no todo el mundo se imagina que un creyente pueda nadar, como por ejemplo lo que hablábamos acerca de su profesión y cómo lo asocia con el reino, su rol como padre, como sacerdote, como pastor, y me hace, o se me hace interesante, ¿verdad?, poder hacer una pregunta final, y teniendo en cuenta que este podcast se llama Un propósito inquebrantable, yo quisiera saber qué ha hecho inquebrantable el propósito de Dios en la vida del pastor Ricardo. El Padre Eterno que me cogió desde antes de estar en el vientre de mi madre, mi Señor Jesucristo, y por supuesto también mi amada esposa, que la verdad que su oración tiene poder y nos ha mantenido firmes en el Evangelio y en todas las áreas de nuestra vida. Qué importante es la oración, sí, ¿verdad? De una mujer que se levanta reconociendo su posición en el reino y sobre todo la autoridad que el Padre Celestial le ha entregado. Nosotros siempre tenemos algo acá en el podcast, y es que tenemos un consejo final. Recuerdo que la primera persona que tuvimos como entrevistada nos dijo que no nos tomáramos nada personal, que hiciéramos todas las cosas para el Señor, pero que nunca nos tomáramos nada personal, porque eso quizás podría hacer que nosotros decayéramos. El segundo consejo que recibimos fue la importancia de la palabra, de nuestro diario devocional, también de la oración y del ayuno. Entonces quisiéramos de su parte tener también un consejo, y es cómo un joven puede hacerse inquebrantable, o bueno, una persona. Lo fundamental es la identidad, tener la identidad
La identidad no te da que te pongas un tatuaje, que te pongas un zarcillo, que quieres quedar bien con los amigos. No, tu identidad eres tú mismo, lo que Dios ha hecho en ti y lo que Dios quiere hacer en ti. La identidad es algo fundamental. ¿Qué más le puedo decir? El poder de la oración. La oración, mira, rompe cadenas. La oración te da salida, te da respuesta a las preguntas más difíciles y a las cosas más imposibles, porque lo que es imposible para ti y para mí, para Dios todo es posible. Así que oración, mantener tu identidad y en estos tiempos difíciles siempre estar tomado de la mano de Dios. Amén. Identidad. Así que recuerda, tú que eres parte de esta comunidad, darle like y comentar esta maravillosa conversación que hoy hemos tenido, pero también a ti que estás llegando, hoy te invitamos a suscribirte acá abajo en nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Te recuerdo mis redes personales, @GenesisDamarisP en Instagram, también las redes de nuestra hermosa casa, @ministerioscda. ¿Y sus redes, pastor? Por Instagram, Ricardo21Zapata, @gmail.com y por Facebook, Ricardo Bravo. Increíble, pastor. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta oportunidad. Esperamos que pueda venir en otras. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y éxito para ti, para tu programa, para tu canal y suscríbete porque será de bendición a tu vida. Amén. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta maravillosa edición y en este tercer capítulo. Vamos por el tercero de los 10 que nos quedan de esta temporada. Es el primero que hacemos en este mes de septiembre y bueno, invita a otros a que sean parte de esta bendición, invitándolos a través de nuestro enlace a suscribirse y a darle like y comentar esta maravillosa conversación que hemos tenido. También recuerda compartirlo. No se te olvide por nada del mundo compartirlo a través del enlace en Instagram, también en Facebook y en tus diferentes redes sociales. Yo sé que tú que me estás viendo tienes amigos por todas partes del mundo, así que compártelo con ellos. Y usted también, pastor. Ya, listo, Lo ya nos invito vamos a compartirlo. suscribir. ¿Cómo se llama el canal? Mi canal se llama Génesis Damaris Peña, Génesis, pero perfecto. el podcast específicamente se llama Un propósito inquebrantable. Vamos todos a suscribirnos. Suscríbanse, chaito y muchas gracias. Bendiciones.